¿Qué es un hash y cuál es su importancia dentro del tema de reclamaciones de cargos no reconocidos y contratación electrónica? Para poder dar respuesta a esta pregunta, primero tenemos que saber qué es un algoritmo. Y un algoritmo simple y sencillamente es un conjunto de reglas o de pasos bien definidos que nos ayudan a cumplir un objetivo. Un ejemplo de esto puede ser las operaciones aritméticas como la división. Para que tú puedas realizar una división, como nos la enseñaron en la primaria, tienes que seguir un conjunto de reglas definidas, que son, por ejemplo, el poner la cifra, el dividendo dentro de la casita o dentro de la galera y el divisor en la parte externa. Posteriormente, el siguiente paso es dividir la parte que está dentro de la casita entre la parte que está afuera. Si son más números, bueno, vas uno por uno intentando dividir ese número entre el divisor. Y así sucesivamente vas tú realizando o llevando a cabo un conjunto de pasos para poder llegar a determinado objetivo. En este caso, conocer el resultado de la división del dividendo entre el divisor. Otro ejemplo un poco más burdo es el de una receta de cocina. Para que tú puedas llegar a tu objetivo, que es un determinado platillo, tienes que seguir los pasos de una receta uno a uno. Ese conjunto de pasos es simplemente un algoritmo. Por su parte tenemos al hashing. El hashing es un algoritmo que cumpliendo una serie de pasos nos ayuda a transformar un conjunto de caracteres, que puede ser una palabra, puede ser un libro, puede ser una página de Word, etcétera, en otro conjunto de caracteres, pero de longitud ya predefinida. Existen muchos protocolos o algoritmos de hashing. Por ejemplo, tenemos al MD5 o al SHA-256, entre muchos otros más. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, si tomamos la palabra cangrejo y la atravesamos por un mismo protocolo de hashing, al final podemos obtener como resultado, por decir algo, 1A, 2B. Si tomamos una palabra con una longitud de caracteres diferente, por ejemplo, tú, la palabra tú, y la atravesamos por el mismo protocolo o algoritmo de hashing, al final nos puede dar, por decir algo, 4A, 5C. Luego entonces, como nos podemos dar cuenta, al final siempre nos va a dar una cadena de caracteres con la misma longitud, en este caso de 4, sin importar la longitud de caracteres que ingrese por este protocolo o algoritmo de hashing. Puedes tener incluso un libro completo o una enciclopedia completa, y si la atraviesas por el mismo algoritmo de hashing, al final te va a dar una cadena de caracteres de 4. Otro dato importante que se me estaba olvidando comentar es que el resultado, es decir, la cadena de caracteres, en este caso de longitud 4, se le conoce como hash. El hashing es el algoritmo y el hash es el resultado. Otra característica importante del hashing es que una vez que nosotros obtengamos el resultado, es decir, el hash, en nuestro ejemplo, una cadena de caracteres de longitud 4, nunca deberíamos poderlo revertir a su valor original. Es decir, en este caso, si obtenemos como resultado un valor de 4C2A, nunca sabremos cuál es su valor original. En este caso, como acabamos de mencionar, la palabra cangrejo. Sin embargo, si nosotros tenemos un conjunto de caracteres determinado y siguiendo con el ejemplo la palabra cangrejo o la palabra tú, siempre sabremos cuál va a ser el resultado. Si nosotros tomamos la palabra cangrejo y la pasamos por este algoritmo de hashing, siempre sabremos, porque siempre va a dar el mismo resultado, cuál va a ser el valor del hash de la palabra cangrejo, y así con cualquier conjunto de caracteres. Otra característica del hashing, y esta es la más importante, es que no deben existir dos conjuntos de caracteres que atravesando este protocolo o algoritmo de hashing den el mismo resultado. Cada conjunto de caracteres se corresponderá con un único hash.
Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias que existen entre el hashing y la encriptación? Existen tres diferencias. La primera de ellas radica en su finalidad, mientras que la encriptación lo que busca es garantizar la confidencialidad y la autenticidad de un mensaje de datos. El hashing lo que hace es garantizar la integridad de este mensaje de datos. La integridad se garantiza porque si tenemos dos conjuntos de caracteres diferentes y los atravesamos por el mismo algoritmo de hashing, al final será imposible que obtengamos el mismo hash. Esto significa que si tomamos un libro, lo copiamos y al final le modificamos nada más dos letras, al calcular el hash de cada uno de estos libros, de la copia y del original, al final se va a obtener una cadena de caracteres de igual longitud, pero diferente. Como te podrás anticipar, si tenemos dos hashes diferentes, esto significa que al realizarse la copia, el original se alteró y por lo tanto también su integridad. La segunda diferencia radica en que la encriptación es reversible, mientras que el hashing no lo es. Y la tercera diferencia radica en que para garantizar la seguridad de una transacción bancaria o de una contratación electrónica, el hashing o el hash deberá ser calculado sobre un texto plano encriptado y no directamente sobre el texto plano. Al final, el tema de la integridad de los mensajes de datos es importante tratándose de cargos bancarios no reconocidos o de contratación electrónica, derivado de que es uno de los elementos de la fiabilidad de los métodos de creación de la firma electrónica que se pueden poner en tela de juicio en un procedimiento jurisdiccional. Uno de los elementos técnico-jurídicos que nos pueden ayudar a garantizar la integridad de un mensaje de datos es una constancia de conservación de mensaje de datos que es emitida por los prestadores de servicios de certificación, de los cuales hablaremos en otro video. Sin más por el momento, me despido.